Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gen TV Opiniones. Hoy es 5 de junio, es Día Internacional del Medio Ambiente, Día de nuestra Madre Tierra, Día de ese espacio en el que todos estamos, del que todos somos parte, y por eso es importante reflexionar en torno a qué estamos haciendo y cuál es la situación actual de nuestro medio ambiente. Por eso está con nosotros el señor viceministro de Medio Ambiente, Ángel Ibarra. Doctor Ibarra, bienvenido. Buenas noches, Luis, y un saludo a toda la audiencia de Gen TV en este Día Mundial del Medio Ambiente, como tú dices. Angelito, para comenzar, felicidades por este nombramiento. Tremendo reto que has asumido. Raro, y lo he asumido con mucho compromiso, con modestia, pero con bastante entusiasmo. Realmente me convocó el hecho del programa que construimos en el Diálogo País y que hoy dirige Salvador y Óscar, que incorpora el tema de la sustentabilidad ambiental como uno de sus ejes. Y además que tiene como paradigma, como rumbo, como brújula, como sur, el tema del buen vivir. Todos estos elementos hacen que yo me encuentre optimista, comprometido con la población salvadoreña. No tenemos espacio para fallar y esta administración va a ser exitosa en todos los órdenes que nos correspondan. Y eso es bien importante porque el hecho de haber participado en la construcción del programa, que ahora se está traduciendo en el plan de gobierno que van a ejecutar, es muy importante para haber asumido el reto, ¿no es cierto? Sí, y en las condiciones que lo plantea Salvador. Porque Salvador, ¿qué demanda de nosotros? Primero, que seamos honrados. Y eso lo dejó bien clarito en el mensaje. Segundo, que trabajemos para la gente y con la gente. Que no seamos funcionarios lejanos. Que seamos austeros en nuestras vidas, ¿verdad? Y además él ejemplifica con sus gestos, con su vida, el compromiso que tiene. Pero además, como te decía, este gobierno no va a ser un gobierno de archipiélagos, un gobierno del Ministerio del Medio Ambiente se va allá aislado de los otros ministerios, sino que el compromiso es de todos de sacar adelante a nuestro país, cumpliendo el programa que comprometió Salvador y Óscar a la población, por la que la población votó por ellos, por lo cual ha permitido que desde el 1 de junio estemos en el gobierno y que incorpora un rumbo que no es neoliberal, sino que va rumbo hacia el buen vivir. Ahora, hablando un poco de cómo se encuentra nuestro medio ambiente, es importante reflexionar y sobre todo en esta fecha, viceministro, pero ¿cuál es el diagnóstico? Si pudiéramos hacer una fotografía en este momento, bueno, ¿cuál es la situación actual? Nosotros heredamos una situación ambiental complicada. Yo te diría que el metabolismo de la sociedad salvadoreña supera la capacidad de carga de sus ecosistemas. Y este metabolismo ha sido hipertrófico, orientado principalmente a favorecer los intereses económicos de la oligarquía primero y después de un grupo de empresarios. Y no ha estado en función de las grandes mayorías. Entonces, nosotros nos hacemos cargo de esa herencia. No es casual, Luis, que El Salvador sea, según la UNDAC, uno de los países más vulnerables del mundo. No es casual que, según Herman Wash, nosotros ocupemos el 4º lugar en riesgo climático en los últimos 20 años. No es casual que seamos el 2º país más deforestado de América Latina, solo después de Haití. Que seamos el 2º país con estrés hídrico en América Latina, solo después de Haití. No es casual que el 92% de los ríos estén entre moderada y severamente contaminados y que el estrés hídrico se esté ya instalando en nuestro país. Y resulta que eso afecta a la calidad de vida de la gente. Y allí está el primer quiebre que yo plantearía, porque Salvador plantea un programa de gobierno para elevar la calidad de vida de la gente en el centro. Entonces, ¿qué pasa? Que la crisis ambiental que tenemos, con agua contaminada, con aire contaminado, con el impacto que está teniendo ya el cambio climático en nosotros, hace de que realmente incluso la vulnerabilidad ambiental sea una causa por la cual El Salvador no crezca económicamente. Esa crisis nos hacemos cargo y eso es lo que nos reta, porque en el programa de gobierno El Salvador Adelante, que es el que nosotros estamos obligados a cumplir, tiene dentro de sus estrategias vistas integralmente el tema de enfrentar la vulnerabilidad ambiental y los riesgos climáticos como uno de los ejes centrales.
Entonces, el paradigma del buen vivir, el hecho que la sustentabilidad ambiental esté en el centro del programa, no ocupa, por supuesto, todo. Ni vamos a tener que este va a ser un gobierno ambientalista en su conjunto, como ambientalismo se conoce. Es un gobierno que procura y va más adelante el ambientalismo y pone el centro en la sustentabilidad, donde la sustentabilidad va a ser un eje transversal que vamos a incorporar a todas las políticas públicas. De eso se trata el desafío. No es una cuestión fácil, no es solo de hacer documentos, sino que se trata de revertir la realidad complicada que en materia ambiental tenemos. Si tuviéramos que decir 2 o 3 legados de la administración que recién finaliza, la administración del presidente Mauricio Funes, ¿qué podríamos apuntar, viceministro? Primero, se ha mejorado la capacidad científico-técnica del ministerio para darle seguimiento a los fenómenos naturales. Y hoy, por lo menos, tenemos una capacidad de ver el tema de lluvias, el tema de amenazas volcánicas, el tema de inundaciones, el tema de crecimiento de ríos y lo demás. Tenemos un sistema de observación de fenómenos naturales que a veces se desencadenan en desastres y eso ha permitido que hoy fenómenos climatológicos, hidrometeorológicos, causen menos muertes, pero siempre causan pérdidas económicas. Entonces, entre un desastre que te causa muchos muertos y lo demás, y hoy los podemos prevenir. El caso de la tormenta 12E, por ejemplo, entiendo que... La tormenta 12E, pero mira el seguimiento que se le puede dar al volcán. Siempre antes de una erupción volcánica nos tomaba como de sorpresa, como si fuera la próxima, como si fuera la única y la primera vez que nos genera. Y siempre nos agarraba a traspiés. Hoy no, se le da un seguimiento de cerca. Entonces, ese es un legado importante. Segundo, se creó una política ambiental y sus estrategias. Es decir, se ha creado como todo el instrumental normativo desde el punto de vista del ministerio para implementar, para hacer planes en todos los órdenes. Y un tercero, me parece a mí, que a nivel internacional, El Salvador cambió de norte y ya no está en materia de negociaciones climáticas plegado a las grandes potencias del norte que siguen implementando políticas equivocadas en materia climática, y hoy El Salvador es activo en las negociaciones climáticas junto con los países del grupo del G77 más China, donde empieza a tener como personalidad. El hecho de haberse quitado la coyunda de votar siempre a favor de Estados Unidos, a favor siempre de Japón, y hoy estar en alianza con los países del G77 más China y con un sector más progresista dentro de esto que se llama el grupo de países de ideas afines, son para mí como 3 cosas importantes que destacar, la cual nosotros heredamos en esta gestión y que por supuesto vamos a profundizar. Ahora, la ciudadanía, ¿qué nivel de conciencia tiene en el siguiente sentido? ¿Qué tanto se evolucionó en los 5 años anteriores en la gestión de Mauricio Funes? ¿Qué tanto se avanzó en cuanto a la conciencia que tiene la ciudadanía de que el medio ambiente debe ser prioridad? Yo creo que la ciudadanía en El Salvador quizás está más adelantada que nosotros en el tema del compromiso, la conciencia, porque es la que ya padece los fenómenos. Lo sufre todos los días. Lo sufre todos los días. Es decir, imagínate, por ejemplo, todo el nivel de resistencia que ha habido en El Salvador frente a la amenaza de la minería metálica. Y la minería metálica tiene el enfrentamiento contra esa amenaza tiene una base comunitaria muy fuerte en Cabañas, en Chalatenango. La mesa de minería metálica contra la minería metálica en El Salvador es muy potente en El Salvador. El tema de la ley de agua, los principales impulsores es el Foro del Agua. Y que son gente realmente activa, ¿no? Hoy acaba de haber, hoy en la mañana, una marcha hacia Casa Presidencial de unas 12,000 personas. ¿Movidas por qué? Movidas por el amor al medio ambiente, movidas por el amor a la madre tierra, pero a partir de sus propias reivindicaciones. ¿Qué es lo que planteaba la gente, por ejemplo, la gente de la Cordillera del Bálsamo? Que se respete la integridad de la Cordillera del Bálsamo, que no haya un abuso allí de urbanizaciones, ¿entiendes? Que les afecte la calidad de vida de ellos. Están demandando agua, están demandando que no se generen más riesgos que afecten la vida. Iba a la mesa de la minería, venían comunidades, por cierto,
participaron niños que llevaron a Casa Presidencial dibujos para El Salvador, ¿va? Con el país que queremos, ¿entiendes? Una marcha de 12,000 personas autoconvocadas en función de demandar, y ese es el mensaje que llevó hoy la Alianza Ambiental a Casa Presidencial, que yo tuve oportunidad de estar junto con la ministra Lina Paul, el secretario Jato Asbun y el secretario Roberto Lorenzana, porque Salvador estaba en la escuela militar recibiendo el traspaso de mando. ¿Qué es lo que plantearon? Llevaban demandas, pero también llevaban el compromiso de apoyar el esfuerzo que este gobierno va a hacer para profundizar el cumplimiento de esas demandas. Y es gente que demanda pero apoya, critica pero apoya. Y eso cuaja con la política de Salvador, de que no puede haber un avance en este país si las comunidades son sujetos de derecho, si la gente no hace suya este programa. Ahora, no se trata de una visión conservacionista, por eso estoy hablando yo. ¿Ah? Para superar la vulnerabilidad, que es como el eje rector de nuestra política, ¿qué pasa? Una de las principales vulnerabilidades de la gente es la economía. Entonces, la primera prioridad del programa de Salvador es mejorar el nivel económico de la gente. Y para eso hay que cambiar la matriz y pasar de ser un país consumista, que depende principalmente del aporte del exterior, a basarse en su propio esfuerzo. Un país productivo, ¿ah? Donde los principales beneficiarios son cooperativistas, pequeñas, medianas empresas y lo demás. La política ambiental tiene que estar en función de eso. Por eso es que hoy, en función de eso, se hizo el anuncio, la ministra Lina Paul estuvo con el ministro Orestes Ortiz, el ministro de Agricultura, al mediodía, anunciando que la construcción de un sistema de alerta temprana para sequía. ¿Ah? Aquí se le daba seguimiento bien a las tormentas. Mira toda la información que ha dado el Ministerio del Ambiente en estos días con esa depresión que se volvió tormenta Boris. ¿Ah? Hoy se está, por ejemplo, toda esta onda que está pasando por El Salvador, todo eso lo sabemos. Pero entiendo que en agosto vamos a tener una... Vaya, entonces, pero lo que pasa es que nunca se había hecho una información que sirviera para agricultura. Y entonces, así como hay un sistema de alerta temprana que te dice, miren señores, ¿va a llover mucho? Va a llover mucho, la gente que vive en los ríos estén preparadas, etcétera, etcétera. Hoy, con la información científica que se genera, en conjunto con agricultura, vamos a estar en disposición de decir, señores, los próximos 10 días, la humedad del suelo está crítica, está grave, etc. La evapotranspiración está de tal manera y la convección, etc. De tal manera que eso le va a servir al Ministerio de Agricultura, eso le va a servir a los productores, porque vamos a hacer un ejercicio de trasladar esta información y ojalá que Gente Ve incorpore en sus programas noticiosos también no solo el tema del clima y si va a llover o no va a llover, sino que también incorpore el tema de cómo está la situación frente a la sequía. Resequedad, humedad, estamos frente a una sequía hidrotrópica, es una sequía, no sé si me explico, una sequía agrícola. Entonces, eso sirve ¿Esa es lo que le llamamos comúnmente canícula? No, la canícula es como el veranillo que se hace en la época lluviosa. Que precisamente hoy tenemos, bueno, está el cambio climático, que es como el trasfondo para la alteración del régimen lluvioso en El Salvador. Claro. El cambio climático se ha visto que está relacionado con la intensificación y mayor frecuencia del fenómeno del Niño y la Niña. Se está instalando en el Pacífico Oriental el fenómeno del Niño, que puede ser moderado. Es decir, que puede alcanzar un aumento de la temperatura superficial de las aguas del Pacífico en 1.5 grados. Pero además, ¿verdad? Ese seguimiento se le da. Pero además vamos a poder decir, en los próximos 10 días, en los próximos 15 días, la temperatura del suelo, la humedad del suelo, lo que tiene que ver con esto, va a ser de tal y cual magnitud. Y eso le sirve, al agricultor. Eso iba a decir, que justamente es poner la información que el Ministerio de Medio Ambiente puede generar a partir de toda esa mayor tecnología que tiene en función
de la gente, del desarrollo agrícola. de la ciudadanía, en este caso de los agricultores. De los agricultores. Pero además esta información se lleva a salud, se lleva a CEL, porque también la falta de lluvia afecta la producción de energía eléctrica en las presas y afecta también la situación te altera el patrón epidemiológico del país. Entonces, ves tú, es una gestión ambiental que la hacemos en armonía con agricultura, en armonía con salud, porque hoy precisamente, y es otra información, hoy temprano, en una presentación que hizo la ministra Lina Pol y la ministra Violeta Mengíbar, anunciamos, y ya está en la web, el control y cuál es la situación de la contaminación atmosférica de la zona metropolitana. Con 2 monitores, uno que está en la Universidad de Don Bosco, otra que está aquí cerca de la Asamblea Legislativa y otra tercera que va a funcionar allá donde estamos situados en el Ministerio, que te mide la calidad de aire, no te mide las emisiones. Claro. Te mide la concentración, digamos, que hay en una zona determinada. De partículas suspendidas. ¿Y qué pasa? Con eso le sirve a salud. Nosotros estamos llegando a ciertos niveles críticos de partículas suspendidas que tienen un tamaño de 2,5 micrómetros. Es una cuestión chiquitilla, que se va hasta los alvéolos. En México, cuando esto supera los 300, se decreta que los niños no van a la escuela. Se decreta, fue así como apareció el hoy no circulo en México, en que la 1/5 parte de todos los carros no circulan precisamente para bajar el nivel de contaminación atmosférica, porque resulta que los carros son la principal fuente de estos contaminantes. Entonces, le sirve para salud. ¿Qué significa esto? Esto es solo para que ustedes anuncien, hoy estamos con 300 partes no, sirve para que el Ministerio de Salud tome medidas, para que el Ministerio de Transporte, Obras Públicas y Transporte tome medidas, para que el Ministerio de Educación tome medidas. Así como el Ministerio de Educación suspende clases allá porque puede haber erupción volcánica, en una situación de gravedad, ¿no?, podría suspender clases por los niveles que tiene, por lo menos en los lugares donde están. ¿Por qué solo la zona metropolitana? Porque es la zona más crítica que tenemos. Está concentrada la mayor cantidad de vehículos. Y porque además las inversiones que este gobierno que tienen que hacer en áreas prioritarias. Yo no me puedo comprometer, ni Lina tampoco, a resolver todos los problemas ambientales que este país tiene. ¿Cuánto vale la remediación del sitio El Niño? Con cálculos de la EPA, más de 3.000 millones de dólares. Es decir, si nosotros quisiéramos dejar el sitio El Niño como estaba antes de que la empresa Record se instalara allí, hay que gastar 3.000 millones de dólares, que es el 70% del presupuesto del país. General de la Nación. ¿Cuándo El Salvador va a tener esa plata? Pero vayamos a otro caso. ¿Cuánto está costando sacar las toneladas de tóxicos que están afectando a la población de San Luis Talpa desde aquí en la fábrica de Guimar? $400,000. $400,000. Es decir, ¿y El Salvador tiene toda esa plata? No la tenemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Invertir bien el pisto, los fondos, de una manera eficiente, con honradez, con transparencia, con relación con la gente, y en eso consiste la magia de la gestión de este gobierno, que tiene que tener un apoyo notable de la gente, una participación notable de la gente, también para decidir. Entonces, ¿qué es lo que...? Ahora, si nosotros bajamos los niveles de contaminación de aire en la zona metropolitana, que nos vamos a proponer hacerlo con salud, porque esto debe ser, el Consejo Nacional de Energía, por ejemplo, deberá ver la calidad de diésel que se gasta en El Salvador. Y, bueno, incorpora a economía y a otros sectores, incluyendo educación. Entonces, si nosotros logramos bajar eso, nos decía Violeta que a estas alturas ya va 1.400.000 enfermos por enfermedades respiratorias agudas en este año. Nosotros creemos que eso lo va a bajar de una manera sustentable. La aplicación del CITRAMS, por ejemplo, la preferencia, que es el centro de una política pública de movilidad sustentable, eso va a ahorrar tiempo a la gente.
La gente que viaja de Soyapango a Metrocentro, que hoy tarda 1 hora y que va a tardar 20 minutos, gana 40 minutos para su vida propia, para dedicárselo a él mismo, para dedicárselo a sus hijos, a su familia, o para trabajar, ¿entiendes? Entonces, no lo va a gastar en eso. Aparte de que el combustible que consumen estas unidades es menos contaminante. Es menos contaminante. El bus te abarca 150, 160 gente y por lo tanto los contaminantes. Entonces, con esas medidas, ¿qué estamos haciendo? Mejorando la calidad de vida de la gente. Menos enfermos, menos asmáticos, menos gente con catarro, menos gente con bronconeumonía, menos gente con neumonía, menos gente con infartos. Porque resulta que estas partículas suspendidas, ¿a quiénes afectan? A los niños, a los adultos mayores y a aquella gente que tiene otra enfermedad primaria, por ejemplo. Que son los más vulnerables. Que son los más vulnerables. Entonces, esa medida, que parece simple, puede mejorar la calidad de vida de San Salvador. Y te puedo mencionar otros ejemplos, donde ya no es el Ministerio de Ambiente actuando solo. Te doy muestra con agricultura, te doy muestra con salud. Viene hoy y Gobernación y Desarrollo Territorial va a tener no solo protección civil, sino tiene que ver con el desarrollo de los territorios. ¿Para qué vamos a utilizar esos territorios? ¿Qué le parece si profundizamos en eso? Porque me están pidiendo que hagamos un corte. Profundizamos en eso y en la relación que va a haber con otras instancias y sobre todo que desmenucemos ese eje número 5 del programa de gobierno para que la ciudadanía esté enterada y sepa hacia dónde va a apuntar la mirada el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Una pausa y ya regresamos. Seguimos conversando esta noche con el señor viceministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el doctor Ángel Ibarra. Y justamente entrábamos, viceministro, a la parte de cómo la información que produce Medio Ambiente va a servir no solo para protección civil dentro de gobernabilidad, sino que para el desarrollo territorial. En eso creo que nos quedamos. Sí, entonces te decía cómo, bueno, entonces ese es el aporte que el Ministerio de Ambiente da al tema de la seguridad y soberanía alimentaria, a mejorar la productividad agrícola y lo demás. ¿Tiene que ver eso con economía? Claro que tiene que ver. Bueno, el otro tema ya lo veíamos con salud. Ahora, una de las transformaciones de este gobierno es que pasa a gobernación y cambia el rol del Ministerio de Gobernación, y es de Gobernación y Desarrollo Territorial. Pues bueno, ¿y qué es el territorio si no es el lugar donde la gente vive, donde la gente trabaja, donde la gente estudia, donde la gente goza y donde la gente sufre? Ese es el territorio. Claro. ¿Entiendes? Entonces, una política territorial tiene que ser integral. Por supuesto que si nosotros impulsamos políticas de sustentabilidad amarradas con territorio, vamos a ver mejor, y aquí quiero insistir, es que a preocuparnos por los territorios críticos. Nosotros no tenemos todos los recursos del mundo para hacer lo que quisiéramos hacer. Ya hablábamos de que no tenemos esos 3.000 millones para solucionar el problema de Sitio al Niño, los 400 millones para solucionar el problema de San Luis Talpa, ¿no? 400.000 en el 400.000, perdón. De San Luis Talpa. Y hay varios San Luis Talpa en El Salvador. Claro. Hay varios San Luis Talpa. Hay todo un mapa, entiendo, de zonas críticas. Bueno, exactamente. Entonces, ahora, si bien es cierto, no podemos hacer todo lo que quisiéramos hacer, vamos a hacer aquellos elementos esenciales que ambientalmente le llamamos las zonas críticas, donde el no atender esto empeora la calidad de vida de la gente. Por eso uno de los temas que vamos a desarrollar en los próximos meses, en el tema de la calidad de agua, es investigar cuántos San Luis Talpas hay, cuántos Quimagros hay, desenterrarlos y buscar su solución. Porque realmente el giro epidemiológico que ha dado en el campo de convertir la enfermedad renal crónica como la principal causa de muerte intrahospitalaria de hombres y la quinta o tercera de mujeres es una cuestión grave. Ahora, viceministro, ahí me llama la atención algo, y es ¿por qué se llegó a ese nivel de hacer tan crítico ese problema y no se le dio atención? Es decir, ¿cómo es que llegó o es que estaba oculto debajo de la alfombra? Primero es que hay dos tipos de intoxicaciones. La muerte aguda, por ejemplo, que
cuando la gente quiere suicidarse y toma matarrata, ¿ah? De una sola vez, De una directo. sola vez. Ah, sí, sí. Eso. Y hay una intoxicación crónica. ¿Ah? La que va de a poquito. De a poquito, ajá. Entonces, los agrotóxicos que estamos hablando, ¿ah? Son compuestos que se le llama la docena sucia, orgánicos persistentes, es decir, tú los aplicas una vez, pero se fijan al suelo, se fijan al agua, se fijan al aire, se fijan al polvo. Y quedan ahí por décadas. Por décadas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo es que aquí se utilizó de una manera intensiva todos estos agroquímicos? Antes de la guerra, ¿ah? Aquí llegamos a tener el récord mundial de uso de agroquímicos por unidad productiva en 1972. Récord mundial de uso de agroquímicos por unidad productiva en 1972. En las algodoneras, en los cañaverales, ¿ah? Principalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso es igual en Guatemala, eso es igual en Nicaragua. Entonces, hoy toda la costa de Centroamérica está eso, que eso se empezó a incubar hace 30, hace 20 años. ¿Entiendes? Entonces, son cuestiones que los niños cuando juegan en el polvo hay esos tóxicos, ¿ah? Que resulta que la leche que producen las vacas que están allí también tiene los agrotóxicos, también se lo toman con los que tienen la oportunidad de tomar leche. Y el maíz que producen en esas zonas también tiene los agrotóxicos y se los come uno con las tortillas, aunque estén calentadas o aunque sean pupusas, no sé si me explico. Ahí están. Y resulta que se van acumulando en tejidos blancos. Y uno de esos a donde le gusta llegar es a los riñones, al hígado y también al cerebro. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Destruyen la capacidad de filtración de los riñones y por eso no es una cuestión unicausal, porque resulta que el campesino que esté en contacto con ese agroquímico tiene que tener predisposición familiar. ¿No? Igual, tú te puedes echar 2 o 3 tragos, pero hay aquel que con 2 o 3 tragos se hace adicto al alcohol. Hay gente que dice que no se puede hacer adicto, no sé si me explico. Bueno, la otra es los niveles de hidratación. ¿Ah? El campesino se hidrata mal. Y pasa horas y horas bajo el sol. Y además, y todos esos fenómenos, más el componente detonante, que es la exposición prolongada y saturada a agroquímicos, hace que el patrón epidemiológico de la enfermedad renal crónica en El Salvador sea diferente en los Estados Unidos. ¿Quiénes padecen enfermedad renal crónica en Estados Unidos? Los viejitos o viejitas que son obesos, hipertensos o diabéticos. ¿Ah? Y aquí son jóvenes, la mayoría hombres, también una tercera parte son mujeres, ¿verdad? Que tienen el común denominador de trabajar o tener relación con esta cuestión. Entonces, tenemos que ver el punto. Ahora, volviendo a lo que el ministerio, nosotros no somos salud pública, claro. Pero nosotros debemos de procurar, y nos toca a nosotros, ¿ve? Imagínate todo el nivel. Si tú vas a San Luis Talpa, ahí a Lome Gallo, aquí en Magro, vas a ver que con qué condiciones trabajan los especialistas. ¿Ve? No los mueven, no los sacan, lo tratan con sumo cuidado, con una seguridad industrial tan grande. ¿Por qué? Porque resulta que lo que están moviendo no es agua bendita, no son dulces, son tóxicos. Y esta gente ha estado allí durante mucho tiempo, porque las empresas, cuando eso dejó de ser negocio, lo dejan. Hicieron plata con el negocio y le heredaron a la gente. Y le socializan a la gente y al Estado las pérdidas. Eso no puede seguir siendo así. Estamos hablando. Entonces, otro caso es el de los tóxicos. Vamos a profundizar entonces el estudio, la identificación y ojalá esta administración pueda sacar del país todos los tóxicos que se encuentran. Ahora, ¿qué hay que hacer, viceministro, para evitar que estos casos se den? Es decir, porque estos casos sucedieron porque habían autoridades que no ejercían el control necesario para que esto se evitara. ¿Qué hay que hacer para garantizar que ese tipo de casos nefastos y de muerte crónica, sobre todo, no se repitan? Ok. ¿Qué es lo que ponían en el centro la empresa Quimagro Monsanto, que por cierto durante un tiempo fue propiedad aquí del señor Félix Cristiani Burger? La ganancia, la rentabilidad. ¿Ah? Ahora, este gobierno no puede permitirse, no está en nuestra cabeza
ni mucho menos en nuestros corazones, privilegiar la rentabilidad de transnacionales. Está en el centro la persona humana. Ese es el concepto del buen vivir al cual Salvador nos convoca, ¿entiendes? Ahora, el hecho que nosotros hayamos llegado hace 4 días al gobierno no significa que los tóxicos dejan de ser tóxicos, ¿ah? Y que tenemos toda la plata del mundo para empezar a sacar. No, por eso se trata de hacer inversiones en áreas críticas. Ese es el compromiso, ¿entiendes? Y además, la otra parte del eje. Entonces, el Ministerio del Medio Ambiente debe trabajar de la mano, como si fuéramos gemelos con el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Entonces, territorio, agua, energía, riesgos son los elementos claves para enfrentar de una manera, diría yo, potente el riesgo climático, que para El Salvador es grave. No es casualidad, repito, que nuestro país sea el 4º país más afectado por el cambio climático en los últimos 20 años a nivel mundial. Por cierto, que este día se le dedica a los pequeños estados insulares, es decir, hoy el Día Mundial del Medio Ambiente está dedicado a las pequeñas islas, y con la consigna, alza tu voz, no el océano, es decir, que el océano deje de alzarse, es decir, que deje de elevarse, sino que lo que hay que alzar es la voz, la participación, la ciudadanía, de tal manera de obligar principalmente a los países desarrollados a soluciones reales al problema del cambio climático, porque ellos están volviendo el calentamiento global y el cambio climático una de las principales causas que amenazan la supervivencia, no solo de las pequeñas islas, no solo de El Salvador y Centroamérica, sino que la humanidad como una especie. Ese problema es el que tenemos enfrente. Ahora, ahí hay un punto fundamental. ¿Cómo lograr mayor participación? Ya decías que la gente organizada tiene un nivel de conciencia mayor y en El Salvador hay esa acción permanente, esa actitud de parte de la ciudadanía de pronunciarse y de actuar por el medio ambiente. Pero ¿cómo va a potenciar esa participación ciudadana el viceministerio en este caso? No es tarea solo del Ministerio del Ambiente, insisto, porque resulta, ya hablamos del eje de la economía. En este país no puede superarse la vulnerabilidad si siguen estos niveles de inseguridad. No puede haber superación de la vulnerabilidad si no se profundiza la reforma de salud y la reforma educativa que tienen el centro, ¿entiendes? Y entonces, además de el enfrentar la vulnerabilidad ambiental y además de enfrentar el cambio climático, otra eje fundamental es la participación ciudadana, la transparencia, la lucha contra la corrupción, ¿entiendes? Entonces, ese es un eje medular, porque resulta que los cambios en una sociedad tienen que tener una base de sustentación desde la gente, vienen desde abajo. Entonces, este gobierno no debe de ser huraño a la gente. Lo dijimos hoy, lo dijo la ministra Lina hoy, cuando recibimos a la marcha allá cerca de Casa Presidencial. Este es un ministerio de puertas abiertas. Todos los días y lleguen cuando ustedes quieran. Plantéennos nuestros problemas y vamos a tener la posibilidad de dialogar y de buscarle solución a los principales problemas. No somos magos, tampoco queremos ser demagogos y engañarles, ¿de acuerdo? Nuestro país está en una condición difícil. El medio ambiente, que es decir, los bienes naturales, ¿verdad? Es decir, los ecosistemas, es decir, la capacidad de carga de nuestro país, la biocapacidad se llama teóricamente en eso cuando uno estudia ecosistemas, está siendo superada por el metabolismo. Tenemos una huella social, una huella ecológica de la sociedad que es más grande que la capacidad de carga que tiene nuestra cuestión. Entonces, no se trata solo de reparar, se trata de cambiar el metabolismo de la sociedad y pasar de ser una sociedad consumista, derrochadora, injusta, excluyente, a una sociedad en armonía entre nosotros, productiva, ¿entiendes? Donde el ser sea más importante que el tener. Esa es la magia del asunto. Si no logramos combinar esos factores y la gente no hace suyo el programa de gobierno de El Salvador, si no establece un diálogo, no pidiéndonos favor, eso no es favor el que nosotros vamos a hacer, es un derecho humano, es un derecho ciudadano y para nosotros es un deber cumplir con lo que la gente nos plantea. Entonces, si nosotros, y ya decíamos, yo le he dicho a algunos compañeros, a algunos amigos, no se valen felicitaciones anticipadas.
Tampoco se valen las felicitaciones a posteriori. ¿Ah? Vea, no queremos aplausos. ¿Ah? No queremos aplausos. Queremos acompañamiento cuando las cosas van bien. Que nos empujen y para trabajar juntos. En empujar el tema de la sustentabilidad, el tema de la paz, ¿no? El tema de la vida digna y sobria. Por eso es importante, mira la personalidad de Salvador, mira su liderazgo. ¿Ah? Entonces, eso genera confianza. A mí particularmente, el paradigma del buen vivir, la propuesta que construimos en El Salvador Adelante y el liderazgo de Salvador y Óscar han sido los objetivos por los cuales yo estoy hoy de viceministro. ¿Ah? Cambiándome de escenario, ¿ah? Cambiándome de cancha, aunque no de trinchera, porque yo sigo siendo ambientalista, sigo siendo altermundista y sigo siendo revolucionario. Ahora, una pregunta que tiene que ver justamente con la información que se produce. ¿Qué importancia tienen los medios de comunicación en generar este cambio de actitud de parte de todo el país? Bueno, fíjate que aquí hay medios de comunicación, ¿verdad? Es decir, no todos tienen la misma. ¿Ah? Hay medios de comunicación alineados con un modelo que sacan ganancias y que para eso existen. ¿Ah? Ojalá que todos tuvieran la apertura y la programación de Gente Ve. Acabo de venir de una entrevista en ARPAS, de las radios comunitarias y eso. Por cierto que democratizar la comunicación aparece en el programa El Salvador Adelante. ¿Ah? Es una tarea fundamental. ¿Verdad? Que eso no se hace solo, tendrá que ver también la participación y lo demás de la gente. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos? ¿Ve? Que los medios igual, no estamos pidiendo aplausos, no estamos pidiendo, sino que lo que estamos pidiendo es que en el caso del Ministerio del Medio Ambiente trasladen esta información científica, ¿ah? Técnica, que se genera para mejorar la información. Cultivemos la cultura de la prevención. Ojalá los medios hiciéramos un pacto, lo vamos a llamar para hablar de eso, un pacto de generar una educación ambiental. ¿Ah? Educación ambiental. Si a los medios les interesa que la persona salvadoreña sea libre, decía Martí, solo la cultura, solo siendo cultos somos libres. Bueno, entonces desde ya nos apuntamos ahí, Entonces, en primera fila. En primera fila, ahí esperamos. Entonces, eso es lo que esperamos. Pero también no desconocemos que hay medios interesados que tergiversan lo que se está haciendo y lo demás. Bueno, ahora, para eso, ¿qué quiere hacer? Hay que estar cerca de la gente. No se requiere un ministro de escritorio, sino que ministros en los territorios, ¿ah? En la calle, con la gente, de tal manera que solo así vamos a poder vencer, ¿ah? La animadversión, ¿ah? La visión política que ciertos medios tienen, y vamos a tener una alianza cada vez más fuerte con todos los sectores, particularmente con los sectores de las comunidades, los sectores históricamente marginados y excluidos, que son precisamente el centro preferencial. El gobierno gobierna para todos, ¿no? El gobierno se preocupa de políticas públicas que son para todos, exacto, pero hay sectores con muchas más necesidades que los demás. En función de eso vamos a trabajar. Como dijo Monseñor Romero, la opción preferencial por los pobres. Y luego dijo Salvador. ¿Ah? Salvador dice, el guía espiritual de este gobierno se llama Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Listo, viceministro, vamos a hacer una pequeña pausa, unos importantes mensajes. Cuando regresemos vamos a hablar justamente de lo que ya nos adelantó el viceministro, y es el significado que tiene este año la conmemoración del Día Internacional del Medio Ambiente. Ya regresamos. Continuamos conversando con el viceministro de Medio Ambiente, y justamente adelantaba hace unos minutos el hecho de que, bueno, cada año se le dedica el tema del medio ambiente, a algo en especial. En este caso nos explicaba que es a invitar a la ciudadanía que alce su voz en lugar de estar elevando los niveles del mar con el cambio climático, ¿no es cierto? Sí, porque y está dedicado a los pequeños estados insulares.
Que entiendo, perdón, viceministro, que son los que están más amenazados, Sí. porque son estados pequeños Son y que las- al subir el nivel del mar Exactamente. corren Estas son- riesgos. La mayoría son pequeñas islas que están en el Pacífico Sur y Oriental, y otras que están en el Caribe. Las del Caribe son CARICOM, y todas estas se asocian en las negociaciones climáticas en la Asociación de Pequeños Estados Insulares, que por sus siglas en inglés se llama AOSIS. A ellos está dedicado. ¿Y por qué? Porque hay islas que literalmente hay que evacuar. Hay que evacuar. Hay una isla pequeña, Tuvalu, por ejemplo, que literalmente tiene que evacuar. Con cerca de 100,000 habitantes, Tuvalu anda buscando a dónde irse, literalmente a dónde irse. Tanto así. Tanto así, ¿ah? Tanto así. Y no creas que hay muchos países Que le quieren que albergar. le quieren albergar. ¿Ah? Pues bueno, entonces está dedicado a eso. En los últimos 100 años, el nivel del mar creció 20 centímetros. 20 centímetros. Y con el cambio climático, y mientras que la temperatura promedio en los últimos 150 años aumentó 0.8 grados Celsius. En El Salvador, como aquí somos campeones de todo, ¿ah? Solo en los últimos 50 años ha aumentado 1,3 grados Celsius la temperatura. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al hablar de AOSIS, al hablar de los pequeños estados insulares, nos estamos viendo en un espejo. En un espejo. Porque El Salvador no se va a inundar todo, pero hay partes del territorio que sí las vamos a perder. Eso no es tener una bola mágica ni ser agorero de la mala suerte. Estamos hablando de lo que la ciencia climática nos dice. Eso lo que significa es que de continuar como vamos, eso va a suceder porque sucede. Ah, sucede y no tan lejos. ¿Está? Pero además, antes de que nos tengamos, bueno, yo quizás ya no, ¿verdad? Pero los que están naciendo hoy, ¿eh? Los que están naciendo hoy, van a tener que emigrar. Si no paramos el nivel acelerado de contaminación atmosférica con gases de efecto invernadero en la atmósfera. Ahora, pero antes de que eso pase, que ya es como el holocausto, Claro, claro. ¿ah? Se está alterando el ciclo hidrológico, se está alterando el régimen de lluvia. ¿Ah? ¿Entiendes? Y eso ya impacta. Y eso ya impacta. Cada vez son más frecuentes los fenómenos climáticos extremos. Hace 50 años había 1 por década, hoy tenemos 8 por década. Bueno, si hacemos un recuento luego de ida, tuvimos Ágata, Alex, Nicole, Matthew Sí. y la 12E, si no me equivoco, Sí. si me queda alguno por ahí. Exactamente. Pero a nosotros, para decir verdad, el problema no es la velocidad de los vientos de los huracanes, porque se dan casi todos en el Atlántico. Exacto. Aunque hoy están habiendo cada vez más cerca en el Pacífico. El caso de la tormenta Boris, que acaba de disiparse hacia una depresión en México, en el estado de Oaxaca, es un ejemplo de eso. Pero las tres que tú mencionabas, ¿ve? Le produjeron pérdidas económicas a El Salvador de 1.600 millones de dólares. 1.600 millones de dólares. ¿Ah? Que son las pérdidas económicas que se contabilizan. Y las pérdidas no económicas, que es las vidas humanas, el sufrimiento de la gente, que eso no tiene precio. Entonces, ¿qué pasa? 1.600 millones de dólares. Eso es como el 40% del presupuesto nacional de El Salvador. ¿Entiendes? Por más que hagan la economía de crecer, de que no sé qué, de que no sé cuándo, para allá, para acá, que los préstamos, que el problema fiscal, resulta que un fenómeno como la 12E te baja el 4% del PIB. Entonces, por eso es que hoy el tema de la vulnerabilidad ambiental va a estar inmerso en la discusión de la economía. Cuando Salvador Sánchez Serén dice el Ministerio del Ambiente va a formar parte del gabinete económico, significa que la economía no se va a ir sola aquí. Y los planes económicos de El Salvador deben tener en cuenta las limitaciones y las potencialidades que tienen nuestros ecosistemas. De eso estamos hablando. Hay que armonizar economía y ecología en buenas cuentas. Claro, eso no es un matrimonio, no es un amor a primera vista. ¿Ah? Sobre todo porque ha estado divorciado todo este tiempo. Ah, pues sí, y no solo divorciado, con un odio visceral tremendo, ¿verdad? De parte de la economía frente a la ecología, por supuesto. La madre tierra es amorosa, armoniosa, hasta generosa, ¿verdad? No es rencorosa, pero no sé si me explico. Entonces, Aunque nos pasa la factura cada vez que
Pero, sucede pero algo. no es que No es que lo hace de mala fe, sino que obviamente los efectos es que le generamos, y como es un ser vivo, también tiene sus reacciones. Claro. ¿Ah? Tiene sus reacciones. Entonces se trata de combinar, ¿ah?, el mejoramiento del nivel económico de la gente con el aprovechamiento racional de los bienes naturales, que por cierto hay que potenciar. Aquí no se trata de comerse los huevos de la gallina de los huevos de oro. ¿Ah? No se trata de cortar la rama del árbol en el cual estamos montados. Se trata de buscar esa armonía, que va a ser difícil. Pero ese es el desafío. Si no hacemos eso, Luis, este país es inviable. Y aquí pueden venir inversiones grandes, sumas, pero van a tener que construir ciudades artificiales como lo hace allá Qatar, ¿entiendes? Porque resulta que aquí los únicos proyectos que van a ser viables es turismo de aventura, porque va a ser invivible prácticamente este territorio. Ahora, viceministro, tomando en cuenta que el llamado que nos hace Naciones Unidas en este año, en este día dedicado al medio ambiente, es alzar la voz, ¿cuál es el llamado a la ciudadanía para que participe activamente en este desafío? Sí. Bueno, el problema del clima no solo es un aumento de la temperatura. El aumento de la temperatura es una expresión, es una consecuencia. Una manifestación. Es una manifestación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros al mostrarnos responsables con el futuro? ¿Ah? Y en el programa está identificado. Uno, hay que luchar por conservar la calidad y la cantidad de agua que tenemos y priorizarla. El agua es un bien común, un bien público que no puede privatizarse. Es urgente una ley general de agua. Por cierto que vamos a hacer esfuerzos con la señora ministra, con Lina Pol, y con todo el equipo del ministerio, de dotarle a la Asamblea Legislativa la información científica, técnica, que necesita para aprobar una buena ley general de agua. Este país no puede seguir sin tener un marco normativo que garantice la gestión sustentable y el acceso al derecho humano al agua. Ese es central. Agua. Comida sana. Bueno, y el ministro de Agricultura está impulsando, ¿verdad?, recuperar la planta de café, cereales, frutales, etcétera. Eso hay que profundizarlo. En El Salvador tenemos una cuestión que no es similar para toda Centroamérica, ni siquiera para toda América Latina. Casi el 70% de la gente vivimos en ciudades. Hay una concentración Es en la las zonas urbanas. Por cierto, con ciudades mal diseñadas, mal construidas. Entonces, pasar a tener un sistema de ciudades sustentables y seguras es importante. Por eso el tema de la calidad de aire en la zona metropolitana, el mejoramiento del transporte público, no son cosas gratis, son cosas centrales de una política de ecología urbana en la cual las ciudades sean sustentables y seguras. El tema de la energía. Nosotros tenemos que pasar rápidamente a diversificar la energía por una energía renovable y sustentable. No se vale seguir haciendo presas hidroeléctricas, ¿entiendes? No podemos cambiar agua por energía. ¿Por qué? Porque resulta que tenemos energía gratis, así le llamamos, que es la energía que viene del sol. Y esta cosa tú sabes que en el Consejo Nacional de Energía, en una licitación reciente, licitó 100 megas de energía renovable y llegaron ofertas por 1.200. Casi podemos duplicar la capacidad de generación de energía con fuentes renovables. Eso te ahorra el gasto de petróleo, que cada vez es menor y cada vez va a ser más caro. Y además nos hace en un modelo de desarrollo, llamémosle así, un modelo de desarrollo en el cual no somos contaminantes, no cometemos los mismos pecados que han cometido los países desarrollados. Entonces, un cambio en la matriz energética, eso no depende del Ministerio del Medio Ambiente. Una gestión sustentable del agua, una gestión territorial en conjunto con gobernación, el darle insumos científicos y técnicos y una coordinación de la mano con agricultura para mejorar la soberanía y la seguridad alimentaria. Un sistema de ciudades seguras y sustentables, esa es la médula del programa de gobierno que Salvador planteó, que Óscar planteó a lo largo y ancho del país en todas las jornadas de su campaña electoral. Ese es el programa de gobierno por el cual la gente votó y derrotó en la primera vuelta y en la segunda vuelta a los partidos de oposición.
Con eso es nuestro compromiso. Eso es lo que nos motiva a ser entusiastas. Eso es lo que nos motiva a ser optimistas. En medio de la crisis tenemos un rumbo bien establecido hacia dónde ir y sabemos qué acciones tenemos que hacer hoy. Sabemos cuál es la primera piedra para construir el mundo del buen vivir en El Salvador. Y no cabe duda que ahí la gente es fundamental, la participación de la ciudadanía. Si la gente no participa, si la gente no es sujeto, si las comunidades no se consolidan, todo esto es construir en pisos movedizos. La base de esto, la magia de esto, es participación organizada de la gente. La gente como motriz social, como sujeto de las transformaciones que este país necesita. Perfecto, viceministro. No cabe duda que hemos podido darnos cuenta cómo va a haber ese giro, ese punto de quiebre que este país necesita en el enfoque. Es continuidad de lo que venía haciendo el gobierno de Mauricio, claro. Por supuesto, no podríamos estar hablando de esto, pero es transformación. Continuidad y cambio, profundización de los cambios y transformaciones. Esa es la apuesta. Perfecto, viceministro, ha sido un gusto conversar esta noche sobre este tema, que para nosotros también es un tema fundamental. De hecho, tenemos una sección de medio ambiente dentro de nuestro espacio informativo y por supuesto que cuente también con nosotros para transmitir la información desde a ya la ciudadanía. estás convocado, hay que hacer una educación ambiental que le llegue a la gente, hay que entusiasmar a la gente a que proteja el medio ambiente, a que respete la naturaleza y que busque la sustentabilidad como un rumbo, como un elemento central para construir el buen vivir en El Salvador. Listo, muchas gracias a ustedes, amigos y amigas, ahí donde se encuentren en todo el territorio nacional. Gracias por su audiencia. Vamos a venir mañana con otro tema de suma importancia para la ciudadanía. Quédense con la programación de Gente Ve. Vienen las noticias. Mañana continuaremos con otro tema que tiene que ver con el medio ambiente. Pero de momento quédense porque viene luego de Chepe Bocón las noticias. Muchas gracias, buenas noches.